esta es la presentación de la fisiopatología del sistema nervioso, que es parte del curso de fisiopatología para la codificación de enfermedades. El sistema nervioso está hecho por nervios y la función principal del sistema nervioso es la comunicación entre diferentes partes del cuerpo. Este sistema nervioso se divide en sistema nervioso central y periférico. El central está formado por el cerebro, el cerebelo, el tallo y la médula espinal. Y el periférico está formado por los nervios craneales o los pares craneales, los nervios espinales que salen de la médula espinal y los receptores nerviosos y las terminaciones nerviosas en diferentes glándulas y otros órganos. Esta es una ilustración del sistema nervioso, nada más para enseñar que los nervios van a todos los órganos y van los que llevan información y los que reciben información. Los nervios son los que conforman el sistema nervioso principalmente y están llamados también neuronas. Están formados por dendritas y axones. Las dendritas generalmente son terminaciones que son aferentes, o sea que llevan información hacia la célula, hacia el nervio. Y los axones son eferentes, que quiere decir que generalmente envían información desde la célula o desde el nervio a otro tejido, a otra célula, a otro órgano. La sinapsis, eso es parte de las definiciones importantes, es la unión entre dos nervios o entre un nervio y otro órgano. Por ejemplo, la unión entre un nervio y la terminal muscular. Y están los neurotransmisores, que son sustancias que utilizan los nervios para comunicarse entre sí o comunicar algo a otro órgano. Aquí tenemos esta imagen de una neurona. Es una célula y contiene un núcleo y tiene diferentes terminaciones. Algunas son dendritas y algunas son axones. El cuerpo principal del nervio es el cuerpo celular, que es donde está el núcleo. Las dendritas generalmente reciben información y los axones generalmente envían información. Aquí podemos ver que el axón es largo, está envuelto diferentes secciones por las células de Schwann, y donde las células de Schwann no hacen contacto, ese es un punto que se llama nodo o nódulo de Ranvier. Esta célula de Schwann, que es anaranjada, forma una sustancia que se llama mielina, que la mielina ayuda a mejorar la transmisión por ese segmento del nervio. En este momento ahí ayuda a mejorar la transmisión en el axón. Y el axón termina en sus terminales, ahí se llama terminales del axón. Entonces, a recordar, la mielina ayuda a la transmisión nerviosa del nervio. Aquí otra vez otra neurona. Tenemos el cuerpo celular, donde está el núcleo celular. Tenemos diferentes dendritas recibiendo información. Tenemos aquí un axón, a veces son varios axones cubiertos por mielina, hechos por las células de Schwann. Y eventualmente este axón tiene unas ramificaciones nerviosas que va a llegar a tocar otros nervios u otro tipo de célula. Diferentes tipos de neuronas existen las multipolares, que tienen diferentes cantidades de polos. Están las unipolares, que solo tienen un polo, y están las bipolares, que tienen dos polos. Aquí, para recordar lo que eran las dendritas y los axones, aquí tenemos dos nervios. Un nervio aferente que lleva información desde la piel hacia el cuerpo celular o hacia otro nervio, y el nervio, eso se llama aferente, y el nervio eferente, que envía información del cuerpo celular hacia un tejido específico, por ejemplo a músculo. Entonces aquí tenemos un circuito. La piel envía una transmisión nerviosa por medio del nervio aferente a la médula espinal. Ahí hace sinapsis con algunas otras células intermediarias, y ahí envía una señal de reflejo
por el nervio eferente hacia el músculo. Aquí podemos ver que el cuerpo celular del nervio eferente está en la médula espinal. ¿Qué son sinapsis y qué son neurotransmisores? Los nervios transmiten información ya sea por alteración eléctrica o por el envío de estas sustancias neurotransmisores. Arriba podemos ver una célula, un nervio, que es el nervio presináptico, y abajo podemos ver otra célula, que en este caso podría ser músculo, podría ser otro nervio, que ese sería la terminal postsináptica. Sinapsis es el espacio donde no se están tocando. Entonces arriba vemos que llega una señal, la vesícula que contenía esos neurotransmisores, la vesícula se acerca al exterior, se abre como una boca, esos neurotransmisores salen a la sinapsis y llegan a buscar un receptor en otra célula. Aquí por ejemplo esas bolitas rojas que son neurotransmisores abren ese receptor, abren ese canal iónico para que el ion de sodio verde pueda entrar desde la sinapsis hasta el interior de la célula. Entonces este es el efecto que dan los neurotransmisores, y como podemos ver, o están guardados dentro de la vesícula, o son enviados a la sinapsis, o llegan a hacer efecto a un lugar receptor en otra célula objetivo. La transmisión de las señales tiene que ver con un cambio en el potencial de reposo de la célula. Eso quiere decir que la célula deja de ser negativa por dentro y por un momento un segmento de la célula se hace positivo. Aquí podemos ver en la parte de arriba el potencial de membrana. La membrana por dentro generalmente va a ser negativa, entonces podemos ver que está en menos 70. Cuando llega el estímulo ya deja de ser menos 70 y va a ser más 30. Deja de ser negativo y se hace positivo. Entonces cuando hay ese cambio de polaridad, eso se llama un potencial de acción, y es cuando se van a estimular los nervios para cambiar su polaridad y para soltar neurotransmisores. En la imagen de abajo podemos ver a la izquierda, en ese tubito que es esa célula, inicialmente era negativo por dentro y positivo por fuera. Cuando ocurrió este trastorno de la polaridad, por dentro se convirtió en positivo y por fuera se convirtió en negativo. Entonces eso lleva a la señal, porque cambia el potencial de membrana de menos 70 a más 30. Una vez que envía la señal, ese cambio de polaridad se transmite a lo largo, a la longitud de ese nervio, y una vez que transmitió esa señal, otra vez donde era positivo dentro de la célula se convierte en negativo, y por fuera, que estaba negativo, se vuelve a convertir en positivo. Entonces es un cambio en la polaridad de la célula y del potencial de membrana. Ahí podemos ver también en los colores que están en la llave a la derecha, la célula originalmente tenía potencial de reposo, se despolarizó, cambió de color, y cuando se vuelve a repolarizar, que está rojo, es cuando ya busca obtener el potencial de membrana original, que era menos 70 milivoltios. Aquí podemos ver otra imagen donde igual el potencial estaba en menos 70 milivoltios por dentro de la célula. Cuando ocurrió un estímulo, por ejemplo, se pinchó con una aguja, entonces la célula se despolariza. Por dentro deja de ser negativa y se convierte en positiva en ese punto, y en ese punto deja de ser menos 70 y se convierte, por ejemplo, aquí en un más 30 o más 40, y se genera ese potencial de acción que envía señal a otros órganos o a otra parte de la misma célula. Una vez que de menos 70 se convirtió en más 40, se despolarizó y llegó a más 40, se envía esa señal y la célula busca repolarizarse, o sea, buscar otra vez el menos 70. Entonces se repolariza
entra en un periodo refractario donde ahí ningún estímulo va a hacer que vuelva a mandar señal, y luego otra vez entra en el estado de reposo, que es menos 70. Diciéndole de otra manera, esa célula originalmente estaba en un estado de reposo, en un estado de un voltaje de menos 70 milivoltios. Se despolarizó y se repolarizó, entró un periodo refractario y luego comenzó de nuevo el estado de reposo a menos 70. Donde dice inicios fallidos o periodo refractario, es que si ahí en ese momento, con esa polaridad, llega un estímulo nuevo, ese estímulo nuevo no va a lograr que la célula se despolarice. La célula solo se va a despolarizar habiendo estado previamente en un estado de reposo. Entonces en esta imagen podemos ver que la célula estaba en estado de reposo, se despolarizó, se repolarizó, y hasta después de alcanzar el estado de reposo de nuevo es que se podría volver a despolarizar. Algunas células que le ayudan a las neuronas son las del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico. Las del sistema nervioso central existen las células ependimarias, los oligodendrocitos, los astrocitos y la microglía. Y las células del sistema nervioso periférico incluyen las células satélite y las células de Schwann, que ya vimos en una diapositiva previa que las células de Schwann en el sistema nervioso periférico hace la mielina para mejorar la transmisión nerviosa. Aquí tenemos el sistema nervioso central, que está formado por el encéfalo, el tallo, que está formado por el mesencéfalo, el puente y el bulbo, el cerebelo. Luego del tallo para abajo sigue la médula espinal, que tienen sus partes del cuello, cervical, del tórax, torácica, lumbar y sacra, la que está en el hueso sacro. Entonces esas son las partes del sistema nervioso central. Las partes del sistema nervioso periférico son todas las que salen del central. Aquí podemos ver el sistema nervioso central en rosado, el cerebro, el tallo, el cerebelo, la médula espinal, todo eso está en rosado, y lo que sale de ahí en amarillo es el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso se puede dividir en somático, que es más que todo tipo voluntario, y el autonómico, que eso es autónomo o automático, que está fuera de la voluntad de la persona. Por ejemplo, en este sistema nervioso somático, la variedad somática, la persona se estimuló con un pinchazo de una planta, la corriente sensitiva en la línea azul, la flecha azul, va hacia la médula, ahí se recibe el estímulo genera una respuesta rápida a la derecha que envía una señal al músculo, una corriente motora hace que los músculos se contraigan y el brazo se retire. Entonces eso fue un circuito cerrado desde el estímulo hasta el retiro del brazo, y eso es por medio del sistema nervioso somático. También tenemos el sistema nervioso autónomo, que es automático, que está fuera del control de uno, y hay dos tipos, el simpático y el parasimpático. El simpático va por unos nervios a diferentes órganos, y el sistema nervioso parasimpático va por otros nervios a esos mismos órganos. Por ejemplo, vemos que en el sistema nervioso simpático unos nervios van al corazón, y en el parasimpático otros nervios también van al corazón. Lo que pasa es que en este caso el sistema nervioso simpático hace que el corazón lata más rápido, y el sistema nervioso parasimpático hace que el corazón lata más lento. Entonces generalmente el efecto simpático causa diferentes efectos en diferentes órganos diferentes a los causados por el parasimpático, y todo esto es de manera automática, fuera del control, fuera de la voluntad de cada persona. Otra vez, el sistema nervioso autónomo, tenemos el parasimpático y el simpático. El parasimpático en la pupila contrae la pupila, el simpático en la pupila la dilata.
El parasimpático en el estómago estimula actividad del estómago. El simpático en el estómago inhibe, disminuye la actividad del estómago. El parasimpático en la vejiga la hace contraer. El simpático en la vejiga la hace relajar. Entonces son generalmente efectos opuestos. Otros plexos nerviosos que no son del sistema autonómico ni del somático incluyen los plexos nerviosos en el intestino. El intestino tiene su propia inervación que está formada por diferentes nervios. Por ejemplo, tenemos el nervio vago, tenemos los plexos mientéricos de Auerbach, que son también complejos nerviosos, el plexo submucoso de Meissner, que son otro complejo de nervios, que estos tienen que ver con el movimiento, la peristalsis y la secreción de sustancias diferentes de diferentes partes del cuerpo, en este caso el intestino. El sistema nervioso está cubierto en su mayoría por meninges, lo que es el sistema nervioso central. Meninges son diferentes capas que recubren el sistema nervioso central. Las meninges son tres: la dura madre, la aracnoides y la pía madre. Las tres son diferentes membranas. Ahora vamos a ver una imagen. El espacio subaracnoideo es un espacio que está entre la aracnoides y la pía madre. Y en el espacio subaracnoideo generalmente corre una sustancia que se llama líquido cefalorraquídeo, que contiene agua, proteínas, glucosa y minerales para darle nutrición al sistema nervioso central. Aquí tenemos diferentes capas. Por ejemplo, tenemos por fuera enrosado el cuero cabelludo, que es la piel. Por dentro está el cráneo, y para dentro del cráneo comienzan las membranas. Está la dura madre, la aracnoides y la pía madre. La dura madre se divide en dos capas: la que está pegada al hueso, al cráneo, esa es la parte parietal, y la que está pegada al cerebro, esa es la dura madre visceral. Por dentro de la dura madre, más profundo, está la aracnoides, y luego está la pía madre, y ahí podemos ver el espacio subaracnoideo entre aracnoides y pía madre, por donde corre el líquido cefalorraquídeo. Y para dentro de la pía madre está la corteza cerebral. Aquí podemos ver diferentes lóbulos del cerebro y el cerebelo. Tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Cada uno tiene diferente función, y hay uno de estos lóbulos de cada lado del cerebro. El cerebelo es un solo lóbulo que viene partido en hemisferios. Están los hemisferios derechos y en los hemisferios izquierdos. Aquí podemos ver un corte del cerebro, donde por fuera, lo más externo, está la corteza, y lo más interno está la sustancia blanca. La corteza cerebral está generalmente hecha por sustancia gris, y para dentro de la corteza, las estructuras subcorticales, porque están por dentro de la corteza, es la sustancia blanca. Todos estos son diferentes partes de los nervios. Y tenemos los hemisferios cerebrales, que hay uno de cada lado, izquierdo y derecho. Cada uno controla una parte, cada lado diferente del cuerpo. Estructuras subcorticales del cerebro, por ejemplo, tenemos el tálamo, el hipotálamo, la hipófisis. Estos están para abajo o para adentro de la corteza cerebral. Tenemos el cerebelo, que está debajo del cerebro, y esto tiene que ver con la coordinación de músculos, con la coordinación de movimientos. Y los lóbulos del cerebro tienen que ver con las diferentes otras funciones del cuerpo: la visión, los 5 sentidos, el movimiento de las diferentes partes del cuerpo, la sensación, la toma de decisiones, las inhibiciones, lo agresivo. Todo eso tiene que ver con las funciones de la corteza. Aquí tenemos el tallo, que eso parte del cerebro para abajo, y el tallo contiene tres partes: el cerebro medio o mesencéfalo, el puente y el bulbo.
Estos tienen que ver con diferentes procesos automáticos del cuerpo, por ejemplo la temperatura del cuerpo, las respiraciones, la frecuencia del corazón, si la persona está despierta o dormida, por ejemplo. Y de ahí para abajo va la médula espinal, que eso va a recorrer la columna vertebral. Aquí tenemos diferentes nervios que tienen diferentes funciones en el cuerpo. Casi todos estos tienen que ver con la cabeza. Estos son los pares craneales y hay 12 pares, uno de cada lado. El nervio olfatorio es el número 1, que esta tiene que ver con el olfato. Tenemos el nervio óptico, que esto va para cada ojo, tiene que ver con la visión. Tenemos el nervio, el 3, el 4 y el 6, que sería el oculomotor, el troclear y el abducen, su abductor, que tienen que ver con el movimiento del ojo. Tenemos el número 5, que es el trigémino, que tiene que ver con la sensibilidad de la cara. El número 7, que tiene que ver con el movimiento de los músculos de la cara. El octavo, que es el vestíbulo coclear o estatoacústico, que tiene que ver con la audición y con el equilibrio. Tenemos el 9, que es el glosofaringeo, que tiene que ver con el sabor en la lengua. Tenemos el 10, que es el vago, que es el nervio más largo del cuerpo, que tiene que ver con, por ejemplo, los latidos cardíacos. Tenemos el 11, que es el accesorio, que tiene que ver con algunos movimientos, por ejemplo, de los hombros o del cuello. Y tenemos el 12, que es el hipogloso, que tiene que ver con el movimiento de la lengua. Aquí tenemos la médula espinal. Una vez que el cerebro tira el tallo, el tallo se divide en el mesencéfalo, el puente y el bulbo, y de ahí va para abajo la médula espinal, que es una continuidad de ese sistema nervioso central. Entonces, como podemos ver en la imagen, tiene su parte externa y su parte interna, su sustancia gris y su sustancia blanca, igual que en el cerebro. De ahí salen nervios y llegan nervios. Los que salen generalmente por delante tienen que ver con músculo, y lo que llega por detrás tiene que ver con recepción de sensaciones. Entonces, ese nervio raquídeo que aparece ahí, cuando se acerca a la médula, se parte en dos. Lo que entra por detrás tiene que ver con el ganglio de la raíz dorsal, tiene que ver con sensibilidad, y lo que entra por delante tiene que ver con la raíz motora, con el movimiento de músculos. Esta médula espinal está contenida dentro del canal espinal, que es formado por diferentes partes de los huesos de las vértebras, y entre cada vértebra está el disco intervertebral. ¿Qué pasa? Que ayuda como a hacer como un cojín entre vértebra y vértebra. ¿Qué pasa cuando hay alguna caída o algún golpe, o ese disco se sale de ahí? Que se puede herniar el disco. Por ejemplo, si sale para atrás o si sale para a un lado, puede comprimir esos nervios y generar una neuropatía periférica. Porque una vez que esos nervios ya salen de la médula espinal, ya dejan de ser sistema nervioso central y se convierten en sistema nervioso periférico. A recordar, en lo que las células de Schwann hacen mielina para proteger y mejorar la transmisión en los axones, en el sistema nervioso periférico, aquí por ejemplo en el nervio raquídeo, en la médula espinal y en el resto del cerebro, los oligodendrocitos son los que van a hacer esa mielina. Entonces, las células anexas a las neuronas tienen diferentes funciones dependiendo si están en sistema nervioso periférico o en sistema nervioso central. Aquí tenemos otra vez la médula espinal en diferentes cortes, las partes cervicales, torácicas, lumbares y sacras. En la imagen a la derecha vemos que para cada corte hay diferentes tabiques, fascículos, la mitad izquierda, la mitad derecha. En el centro va el conducto central, que es por donde baja el líquido cefalorraquídeo. Aquí podemos ver que por detrás
Por ejemplo, en la imagen a la derecha está la raíz posterior y en gris, y adelante está la raíz anterior en amarillo. La raíz anterior que sale por delante tiene que ver con enviar información, con enviar, digamos, información a los músculos, con la actividad o la acción. Y la raíz posterior tiene que ver con la llegada de información, por ejemplo, de sensibilidad, de calor, de frío, de temperatura o de dolor. Y vemos que esa imagen se repite en diferentes cortes. Está la médula y también está formada, como lo dijimos antes, para el cerebro, como es parte del sistema nervioso central, por sustancia gris y sustancia blanca. ¿Qué son algunas enfermedades del sistema nervioso? Por ejemplo, algunas son las degenerativas, que afectan algunos sistemas o algunas funciones o funcionamiento de las neuronas, las alteran de forma asimétrica a ambos lados del cuerpo y de manera progresiva. O sea, lo degenerativo no suele tener cura y progresa. Uno de los ejemplos es la enfermedad de Alzheimer, que también se le llama demencia senil, afecta a la corteza del cerebro y tiene que ver con factores genéticos, neuroquímicos o virus o traumas. La demencia, recordar, es cuando a la persona se le van olvidando las cosas. Otra enfermedad degenerativa es el Parkinson. También es degenerativa y también es progresiva. Bilateral. Produce, por ejemplo, rigidez de los músculos, pérdida de los movimientos y genera temblores involuntarios. La epilepsia es una enfermedad generada por descargas eléctricas fuera de control en el sistema nervioso central. Muchas veces es por una hipersensibilidad de un grupo de neuronas. Puede tener causa genética o causa perinatal o por infecciones o por fiebre o por otras razones, incluso por un golpe. Cuando hay un estado epiléptico es cuando la persona tiene epilepsia, tiene las convulsiones y no se detienen por mucho tiempo, que ya lo convierte en una emergencia médica. Tenemos una complicación fisiopatológica en el cerebro, que es cuando genera un edema cerebral. Este edema puede ser vasógeno o citotóxico. Vasógeno es cuando hay mucho líquido en la sustancia blanca porque los capilares están dañados, y citotóxica puede ser por una acumulación dentro de las células de líquido en la sustancia gris por isquemia, que eso significa que no le llega suficiente sangre u oxígeno, o por toxinas. Tenemos algunas vasculopatías que tienen que ver con sistema vascular, o sea, con arterias o venas. Algunas causas de estas vasculopatías son la reducción del flujo de sangre, o sea, reducción de oxígeno, que no necesariamente es porque esté tapada una vena. Por ejemplo, ahí dice sin oclusión vascular. Puede ser un cese del flujo por una oclusión, porque ahí sí está tapada, o por una hemorragia. Entonces las vasculopatías generalmente es porque llega menos flujo, porque está tapado, porque se contrae el vaso, o porque está sangrando por otro lado y por eso no llega sangre al punto de emergencia. Tenemos los infartos cerebrales. Infarto es cuando no llega sangre con oxígeno. Puede haber por una oclusión vascular, porque está tapado la arteria, por una trombosis o una embolia. Trombosis es que se tapa una parte de la arteria, y embolia es porque un tapón, un trombo de otra parte del cuerpo viajó al cerebro y entonces llegó a tapar. Entonces eso es una embolia. Y tenemos las hemorragias, que eso más bien es cuando sangra. Y hay hemorragias intracraneales que se pueden dividir, por ejemplo, en intraparenquimatosas dentro del tejido cerebral, o subaracnoideas debajo de la meninges de las subaracnoides, o mixtas. Otra alteración del sistema nervioso son los aneurismas. Las arterias generalmente tienen que tener un reborde liso sin deformidades. El aneurisma es que tiene una deformidad, y en ese punto de deformidad, que se hace como una bolita, la pared es más delgada y se puede romper con la presión alta. Entonces tenemos un aneurisma en forma de saco sacular, un aneurisma fusiforme, que es más alargado,
y tenemos, por ejemplo, un aneurisma que se rompió, entonces sangra. Entonces, ¿qué es un aneurisma? Una dilatación de una arteria por una debilidad de la capa media de la arteria. Tenemos diferentes enfermedades infecciosas en el sistema nervioso, por ejemplo la meningitis, que es una infección, inflamación de las meninges, o una encefalitis, que es una infección o inflamación del encéfalo, ya propiamente de las neuronas del sistema nervioso central.